Ok, entonces comenzamos un nuevo video para ver la clase 2, metátesis de alquenos o de olefinas, aplicación y formación de ciclos y polímeros, aprovechando un poco el autoensamblaje. Pues un poco de historia de la metátesis de olefinas. Creo que ya algo habrán hablado en Orgánica 4 con Byron, ¿sí? Sobre la metátesis de olefina. Entonces, este fue, pues, es una reacción que fue galardonada con el Premio Nobel de Química del año 2005. Sí, y pues tiene a varias personas, sí, que ganaron el Premio Nobel. Prácticamente todos, pues, aún viven, como es Chauvin, Groves y Schrock. Entonces, si ustedes observan, pues es un ciclo catalítico, ¿sí? Usando un carbeno de Fischer, digamos, un catalítico, ¿sí? Que tipo carbeno. Acá uno tiene una olefina, ¿sí? No sé si lo notan, ¿sí? Entonces sea una cicloadición 2 más 2, logrando un ciclo de 4 miembros con el metal enlazado, ¿no? En medio del ciclo. Después, digamos, puede darse nuevamente el ingreso de otra molécula de alqueno, ¿sí? Para, si ustedes ven, sobre este R y este R, pues vamos a obtener un alqueno, ¿sí? Entonces, para predecir un producto, pues sencillamente veo estos dos grupos R que quiero unir, ¿sí? Y digamos que se pierde un carbono, digamos, en ambos lados, ¿sí? Puede ser que el alqueno sea terminal. Regularmente son nuestros favoritos, ¿sí? Porque podemos predecir muy bien la reacción, pero también hay reglas que si esto estuviera sustituido, pues podemos hacer algunas cosas o podemos presenciar algunas cosas. Regularmente, pues la isomería es trans, pues no quiere decir que no existan formas de lograr un alqueno cis, ¿sí? Y pues es una reacción pues bastante útil, ¿sí? Y bueno, para ello pues se han desarrollado diferentes catalíticos que si ven son carbenos o carbenoides, ¿sí? De rutenio los de Groves y los de molibdeno pues son los de Schrock. Sí, ambos pues hay ahora diferentes generaciones y digamos estos dos pues nos pueden servir para dos cosas. Podemos hacer cicloadiciones o podemos hacer ciclos o podemos hacer polímeros. Sí, entonces pues tuvieron que pasar algunas cosas, ¿verdad? Previo al premio Nobel. Una pues es desarrollar los carbenos de Fischer. Si ustedes ven, pues es una forma de estabilizar el carbeno, no los carbenos convencionales y clásicos, ¿no? Que vimos en Orgánica 2, ¿sí? Sino carbenos un poquito más estables, ¿no? Esto gracias a un metal. Sí, noten que cumple la regla de los 16 electrones o el número mágico era para cada metal y en base a eso, pues hay una coordinación o un apto, ¿verdad? Como lo habían aprendido en orgánica. ¿Sí? Y podemos tener, si ustedes ven, diferentes carbenos. Vean qué interesante. Entonces, hay algunos otros, ¿sí? Algunas metátesis, ¿no? Si ustedes ven, pues son dobles desplazamientos al final. Si vean acá, pues sencillamente se juntó este con otro de estos. ¿Sí? Y se dio como su producto un etileno. Y bueno, ahora sí, veamos un poco la reacción. Entonces, nuevamente, si ustedes ven, pues tenemos podemos partir, digamos, del catalítico, ¿sí? Aquí estaría. Y pensando que podríamos tener un R2', ¿verdad? Este catalítico pues ya tiene un R2'. ¿Sí? Si lo ven, está acá. Y se le inserta, digamos, acá hay un ligante. ¿Sí? Acá tenemos dos cloros y tenemos esta parte que nos va a servir como grupo
por así decirles, donde vamos a poder llevar un intercambio, ¿sí? Para poder obtener esto. Si ustedes ven, este carbono pasa acá, ¿sí? Ya logrando esto, pues ya podemos meter algún otro grupo R, ¿sí? Un R2, ¿sí? Y podemos tener la cicloadición 2 más 2, ¿sí? Para, perdón, hacia acá, ¿sí? Para poder obtener el alqueno, ¿verdad? Esto sigue el ciclo catalítico, noten, después podemos regresar e insertar nuevamente otro, ¿sí? Y sigue el ciclo, ¿verdad? Es un ciclo catalítico, ¿sí? Que puede tener diferentes, digamos, ciclos, por así decirlo, pues eso pues va a depender mucho de la reacción, el catalítico, ¿sí? Cuántos ciclos pues podemos hacer por un catalítico, ¿sí? Es bastante interesante, pero digamos no es tanto de este curso, ¿sí? Entonces aquí hay algunos carbenos, estos son carbenos de Breslow, mejor conocidos como carbenos de Breslow, ¿sí? Son ligantes, ¿sí? Al igual que estos otros carbenos. Y bueno, vamos a ver dos tipos de metátesis, ¿sí? Digamos, la más interesante digamos, ya que tenemos nuestro, vamos a usar dienos, ¿no? Y digamos, podemos tener dos alquenos terminales. Si pensamos en dos alquenos terminales. Entonces, cuando tenemos dos alquenos terminales, podemos pensar en dos formas de reacción, ¿sí? Podemos formar ciclos o podemos formar polímeros, ¿sí? No sé si lo notan. Si uno ve la metátesis, ¿sí? Este R1 pasa y tenemos este R2. ¿Sí lo ven? Entonces pensemos en un ciclo. Ahora quitamos esto y vamos a tener esta parte y esta parte. Entonces podemos tener un polímero, ¿sí? El que nosotros querramos. O podemos tener ciclos, ¿sí? Lo cual pues también está bastante interesante, ¿sí? Entonces podemos pues dependiendo que querramos pues podemos ver las condiciones, ¿sí? Entonces esto es más que nada pero que se usan, siento yo, la metátesis de olefinas, sí es una aplicación bastante usada, ¿sí? Y digamos la tarea es sobre esto. Y bueno, aquí pues podemos hablar de diferentes catalíticos. Los de molibdeno, ¿sí? Los de rutenio. Si ven, tenemos algunos de nueva generación. Si ustedes ven, poseen, como quien dice, carbenos de Breslow aquí arriba. Si vean, carbenos también aromáticos. Sí, lo que se busca pues es sobre todo que sean más específicos, que tengan más ciclos, ¿sí? En ese ciclo catalítico, ¿se recuerdan? Que nos duren más, que con menos porcentaje pues podamos lograr mejores rendimientos, ¿sí? Porque recuerden que el rutenio es caro, ¿sí? No son reactivos baratos, ¿sí? Y la idea es poder tener pues más ciclos, ¿sí? Entonces por eso pues los que se dedican a esto, al tema de catálisis, ¿sí? Se han puesto a imaginar cómo poder tener muchos más ciclos catalíticos. Bien, entonces hablamos un poco de la ciclación por metátesis, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, pues aquí tenemos ya nuestro reactivo, ¿sí? Si se recuerdan, pues tenemos una cicloadición 2 más 2, ¿sí? Teniendo un anillo de 4 miembros, ¿sí? Con el metal. Recordando que esto pues lo podemos romper para tener aquí el catalítico, ¿sí? Ya después pues podemos obtener nuevamente la cicloadición 2 más 2 acá, ¿sí? Si ustedes ven pues acá el libro de Clayton Grips pues nos lo dibuja de una forma más sencilla para poderla observar, ¿sí? Podemos obtener nuevamente nuestro ciclo de 4 miembros,
¿sí? Y ya después, pues ya esto se pierde obteniendo esto, y esto pues ya se pierde como etileno. ¿Sí? Entonces vean, obtuvimos un ciclo, vean qué interesante. ¿Sí? Podemos tener heterociclos, ¿sí? Es una forma de sintetizar heterociclos. Vean qué bonito, solo sería de lograr este sintón para poder después desarrollar un heterociclo, ¿por qué no? O un carbociclo, ¿sí? Entonces, pues podría ser interesante. Algunas ventajas y desventajas, pues podemos formar ciclos mayores de 10, que ya saben que regularmente vemos que los ciclos que nos gusta formar en orgánica básica son de 5 y de 6. Acá pues no importa mucho el tamaño, ¿sí? Prácticamente pues podemos formar macrociclos, ¿sí? De 15, de 20, ¿sí? Lo que la imaginación les dé. Puede ser selectiva para E o Z, pero regularmente la reacción como está pensada, ¿sí? Es mayoritariamente E, sobre todo cuando hay polímeros. Cuando son ciclos, a veces pues puede ser Z, ¿sí? Entonces, tiene algunas desventajas, ¿no? Ya que si ustedes ven tanto la ciclación como la polimerización o la dimerización, pues llevan el mismo mecanismo, o sea, es prácticamente el mismo mecanismo. Entonces tenemos que tener un control cinético y un control termodinámico sobre nuestras condiciones de reacción. Entonces, ¿cómo logramos eso, verdad? ¿Cómo logramos que sea así de selectivo? Lo vamos a ver después. ¿Sí? Primero, pues hablamos un poco de algunas aplicaciones, ¿no? Lo primero, pues podría ser la síntesis de macrólidos, ¿sí? Recuérdense que macrólidos, pues son lactonas, ¿sí? Ahí le podemos poner síntesis de lactonas, pero según la IUPAC, pues ya cuando son ya muy grandes, regularmente prefiere llamarlos macrólidos, ¿sí? Pero si ustedes los quieren llamar lactonas, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, acá vemos acá dos olefinas, ¿sí? Que podemos juntar, ¿sí lo ven? Obviamente, pues necesitamos proteger, ¿sí lo ven? Porque acá tenemos otra olefina, ¿sí? Entonces, esta es muy específica. Sí, si ustedes ven, pues aquí hay otra olefina, es muy específica esa olefina para terminales, ¿sí? Es sumamente selectiva. Entonces, por eso, si ven, pues estamos viendo prácticamente ejemplos con olefinas terminales. Entonces, vean acá, pues se pierde etileno, ¿sí? Y vamos a tener el doble enlace acá, ¿sí? Que es al final lo que observamos, ¿sí? Por una metátesis de olefina, ¿sí? Una ciclación, ¿sí? Una reacción de ciclación por metátesis serían estas siglas, ¿sí? Entonces veamos condiciones de la tabla 1 y aquí estaría la tabla 1, ¿sí? Entonces vean, podemos ver el R1, que sería este grupo protegido, ¿sí? Si lo ven. Entonces, dependiendo si es TBS, ¿sí? Si lo protegemos con TBS, pues podemos tener un porcentaje de rendimiento pues bastante bueno. Si los dos son hidrógenos, entonces no hay tal desprotección, ¿verdad? De R1 o de R2, ¿sí? Entonces ahí el rendimiento pues baja. ¿Sí? Vean además el radio E versus Z, pues ya empieza a ser un poquito diferente, ¿verdad? Empieza a ser 2 de E por 1 de Z. Mientras que protegiendo este R1, pues vamos teniendo mejor rendimiento y también un porcentaje, digamos, más 50-50, menos selectivo, ¿sí? Y mayormente selectivo a Z. Cuando protegemos los dos, vean qué interesante, tenemos mayor rendimiento del Z. Sí, todo depende, pues, qué es lo que querramos, ¿no? Si el Z es el que nos sirve, ¿sí? Más que el E, entonces, pues, tendríamos que proteger ambos.
Si ustedes ven cómo se usó para la síntesis del epotilón C, que si ustedes ven es Z, ¿sí? Entonces, por eso la mejor síntesis sería la de abajo, ¿sí? Vean que también estoy usando menos catalítico, que también es muy bueno, porque recuerden que el rutenio es muy caro. Y estamos usando pues también una temperatura más baja. Vean cuando es hidrógeno-hidrógeno. Si lo ven, entonces va a ir variando. Y esto pues lo encuentran aquí en esta referencia. Y bueno, podemos seguir hablando algunas otras aplicaciones. Digamos acá, pues esto ya es un carbociclo. Nótenlo solo que lo interesante de estos carbociclos y hay mucha gente que le interesa, ¿sí? Porque estamos partiendo de azúcares. Recuérdense que partir de azúcares es prácticamente partir de productos renovables, ¿sí? Entonces podemos ir a la naturaleza y tomar algún producto de estos. También algo muy bueno de trabajar con carbohidratos, si ustedes lo piensan, ¿sí? Es que ya los centros quirales ya están definidos. Entonces yo desde acá me puedo ir con retrosíntesis, ¿sí? Y ir buscando el azúcar que yo necesito, ¿sí? De acuerdo a los centros quirales. Entonces, mucha gente hace carbociclos a partir de azúcares, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque estos pues pueden ser inhibidores de glucosidasa y de glucotransferasas. Cuando pensamos en esos inhibidores, pues lo que pensamos es en antivirales, es un posible tratamiento, ¿sí? De VIH, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces hay bastantes cosas, ¿sí? Que se pueden hacer con estos carbociclos. Si ven, la idea es que parecen azúcares, pero no son azúcares. Porque si ven, no tienen la acetal, entonces no se rompen. Sí, entonces cabalmente sobre las proteínas se pegan y inactivan proteínas importantes para algunos virus, ¿sí? O para activar, sí, más que nada virus, ¿sí? Retrovirales, sí, todas estas cosas. Sí, entonces eso pues ayuda un montón. Entonces, bueno, entonces veamos cómo es la serie de síntesis. Si ven, estamos llegando a esto, sí, gracias a que estamos protegiendo ¿verdad? Para pasar de una piranosa a una furanosa. Sí, porque vean, aquí es furanosa. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pensemos en hacer una reacción de Wittig, ¿sí? Para que este carbonilo se vuelva, digamos, ¿sí? Y después oxidemos el único alcohol que va a quedar, ¿sí? Porque todo esto está protegido. Entonces, gracias a eso, pues logramos hacer otro carbonilo acá, que sería una acetona, y digamos que podemos pegarle a ese carbonilo otro terminal. Ah, no, perdón. No, ese carbonilo que le hicimos, noten, estamos agregándole, ¿sí? Un grupo, perdón, un reactivo Grignard, ¿sí? Para que nos dé un alcohol. Después volvemos a proteger ese alcohol, ¿sí? Que sería este. Y ya, ¿no? Ya tenemos dos terminales, ya sabemos que eso es metátesis de olefina, ¿sí? Logramos la metátesis con excelente rendimiento, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es una formulación, ¿sí? Dicha formulación, pues ya nos puede ayudar a conseguir esto, ¿sí? Después, ¿sí? Pues sería ¿sí? No se nota, ¿sí? Pero está dibujado un poco diferente, ¿sí? Y vean, pues tenemos pues un carbociclo que podría inhibir, entonces suena bien, ¿no? Suena una forma de síntesis muy buena porque estamos partiendo de carbohidratos.
De ahí pues podemos también con los péptidos, podemos hacer cosas interesantes. Recuérdense que los péptidos pues también tienen su estructura terciaria, ¿sí? Perdón, secundaria, ¿sí? En una hélice alfa, por ejemplo. Sobre todo cuando tenemos aminoácidos pequeños, ¿sí? Se recuerda un poco de orgánica 3. Entonces, qué interesante, pues podríamos nosotros tener alguna forma en que yo pueda cambiar un poco esta estructura, inhibir la proteína, activarla para alguna otra cosa. Pues si tenemos la idea, pues lo podemos hacer. Entonces, vean, este grupo pues tenía una proteína y digamos que a enlaces oxígeno, ¿sí? de serina, ¿sí? Pudieron agregarles esto. ¿Para qué? Para que después con metátesis pudieron unir este carbono con este carbono y cambiar un poco la estructura. ¿Sí? Esto pues en ciencia básica pues tal vez no tenga una posible aplicación, pero esta gente pues la aplicación que encontró es que en un péptido que no tiene orden, ¿sí? Con esto pues pueden lograr cierto orden, ¿no? Como que pudiéramos nosotros, qué sé yo, como que fuera una de esas pitas, no sé si han visto, de esas que uno le agrega un botón y va tensando, ¿verdad? Como para amarrarse los zapatos, ¿verdad? Como para tensionar, ¿sí? Entonces suena que podría ser interesante, ¿sí? Bien, un poco más, azúcares también, macrociclos de azúcares, vean, bactericida por química click, ¿verdad? Si ustedes ven, pues acá tengo cabalmente un alqueno, ¿sí? Terminal, y por qué no, por química click, podría yo lograr que esto se vuelva un anillo, digamos, de triazol, ¿sí? Para de ahí conseguir esto, ¿verdad? Y ya se pega este con este, ¿sí? No hay más alquenos, ¿sí? Y vean, podemos tener un macrociclo que podría ayudar a ser tóxico. Estos anillos de triazol ya saben que son toxiquísimos para varios compuestos, pero para varias seres microscópicos, ¿no? No hablemos de virus, ¿verdad? Porque ya saben que no, pero sí algunas bacterias, ¿sí? Entonces vean acá, también con un péptido, ¿sí? Un tipo de vacuna, ¿sí? Según esto, según lo que dice esta publicación, vean qué interesante, podría simular alguna proteína o algún péptido de algún virus, ¿sí? Entonces suena bastante bonito, ¿sí? Soluble en agua, ¿verdad? Por si las proteínas pues no son solubles en agua, ¿sí? Con estos carbohidratos pues podríamos hacerlos solubles, ¿sí? Suena interesante. De ahí pues podemos hacer interruptores también, vean, por ejemplo acá todo esto está conjugado. Aquí pues vamos a aprovechar un poquito a hablar de autoensamblaje. El autoensamblaje pues es cuando ustedes tienen eh, varias cosas en solución, ¿sí? Esto pues lo decía Cram, ¿sí? O Le Pen también, que un reto sería como copiarle a la naturaleza eso, ¿no? Que la naturaleza pues hay muchas cosas que ustedes lo agregan, ¿sí? Y se autoensamblan, ¿sí? Se pega lo nucleofílico con lo electrofílico, ¿sí? Lo básico con lo ácido, ¿sí? El contraión contra el ión, ¿sí? Y la idea es lograr con este reactivo, pues lograr ensamblar este con este y que cambien un poco la estructura. Vean acá, entonces queda bastante cerca. Y la idea es, si ustedes ven, pues ya todo el sistema es conjugado. Y entonces como que cerráramos un circuito y tenemos un interruptor. ¿Sí? Un interruptor molecular. Que pues ahorita pues
pues está muy de moda, pero no hay una aplicación todavía, o por lo menos que se sepa, verá una aplicación aún ya seria sobre si podríamos tener nanomáquinas o cosas así, pero esto podría servir, ¿no? Eventualmente a poder tener una señal o una diferencia de potencial. ¿Sí? Aquí tenemos también catenanos que son, por así decirlo, cavidades parecidas a las de la cicloextrina, ¿sí? Solo que regularmente cavidades más nucleofílicas, ¿sí? O parametales, ¿sí? Entonces, vean, estos son como aros o la gente que hace esto, ¿sí? Le gusta decir que son como anillos, ¿sí? Entonces, si ven cómo lo estamos logrando hacer con metátesis de olefina. Si lo ven, aquí tienen los dos, las dos olefinas terminales, ¿sí? Los dos alquenos terminales, y solo se pega este con este y se pega este con este, recordando que tendríamos alquenos, ¿sí? Acá no se ve, pero lógico, pues tenemos que usar algún tipo de hidrogenación, ¿no? Para que no nos quede esto, ¿verdad? Y ya acá pues ya tendríamos el catenano. Esto pues ya si tenemos mayor imaginación pues puede darnos cavidades, puede darnos poros, ¿sí? Que podamos utilizar. Bien, pues ahora sí hablemos un poco de la polimerización, ¿no? Por metátesis de olefina. ¿Sí? Entonces pues es muy común, ¿sí? Para poder hacer polímeros, ¿sí? Sobre todo polímeros. Si ustedes ven, la idea es partir de de una olefina, ¿sí? Que tenga dos alquenos acá. Esto pues ya se está polimerizando. La idea es lograr hacer el ciclo, por lo que ustedes ya conocen, y el ciclo se da otra vez la metátesis, ¿sí? Entonces, esta ciclación se llama por ruptura de anillo, ¿sí? Por eso esta se llama romp, ¿sí? Pues eso sí viene del inglés, ¿verdad? Se puede dar polimerización por ruptura de anillo. Esta R es de ring opening, metátesis polimerization, ¿no? Polimerización. O polimerización por rompimiento, no, ¿cómo sería? Polimerización por metátesis vía rompimiento de anillo, ¿sí? O vía apertura de anillo, sería, aquí está, apertura, apertura de anillo, ¿sí? O de ciclo, ¿sí? Por metátesis, polimerización, algo así. Sí, pero regularmente le llamamos ROM, ¿no? Ring Opening Metátesis o Metátesis Polymerization, para lograr, pues tener otros polímeros, ¿sí? Entonces, podemos controlar el tamaño, porque ya ven que podemos controlar los ciclos catalíticos, pues eso pues es muy bueno, ¿sí? Podemos hacer polímeros que tengan ciclos en su estructura, ¿sí? Y se pueden realizar copolímeros, ¿sí? Es decir, no necesariamente todos tienen que ser iguales, sino puedo tener un anillo acá, otro anillo por acá, ¿sí? Podría tener copolímeros. Entonces, ¿cómo es que nosotros, si ven, las reacciones pues son parecidas? ¿Cómo es que ustedes logran decidir si es un anillo o es un polímero? Entonces, esto pues ya se os he dicho, es slide viejo, creo yo. ¿Sí? Lo que se hace pues es una técnica de alta dilución. ¿Sí? La idea es que mientras más diluido esté, yo pueda más fácil hacer un ciclo. Y mientras más concentrado esté, más fácil pueda hacer polímero. ¿Sí? Entonces todo va a depender de qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, pues ahí están. Los reactivos pues son separados regularmente en una cantidad grande de volumen, ¿sí? Para lograr lo que yo quiero. También pues podemos tener un control de la tacticidad
Es decir, pues podemos tener polímeros isotácticos o simbiotácticos, ¿sí? Con con la metátesis de olefinas, ¿sí? Eso es bastante bueno. Porque si ven, no solo tengo ciclos en mi estructura, ¿sí? Del polímero, sino que además pues lo puedo decorar, ¿no? Podría yo hacer otra reacción y podría decorar o tener alguna otra funcionalización dentro del polímero. Y bueno, algunas cositas más, ¿sí? Si ustedes ven, pues estoy rompiendo este anillo, ¿sí? Polimerización por rompimiento de anillo o por apertura de anillo, perdón. Si ven, este es el que se va a polimerizar, vean. Entonces tengo un polímero y tengo un azúcar, tengo una amida y un azúcar. Entonces esta creo que ya se las había mostrado en tópicos 1. ¿Sí? La idea es que yo puedo controlar el tamaño. ¿Sí? Vean acá, pues estoy teniendo cierta técnica de dilución, ¿sí? No se puede hacer a cualquier concentración, vean, de agua y tetracloruro perdón, cloruro de metileno. ¿Sí? La idea es que esto, pues una lectina es como quien dice un desnaturalizante de proteínas. Y con eso, pues, podemos pues, tener o controlar el número. ¿Sí? Podemos hacer oligómeros de 21, polímeros de 38, de 65 y hasta de 142. Eso pues está publicado acá, sin embargo, pues también en Nature, el mismo autor, pues logra ver que tanto el de 10 como el de 25 puede ser activo para matar E. coli. Si ustedes ven, pues la cápside, ¿sí? Entonces es un virus, ¿no? Creo que no es E. coli. Creo que sí es E. coli. No estoy mal, es E. coli. Después, si ven la capa protectora o la cápside del E. coli para protegerse, ¿sí? Se va, como quien dice, disolviendo. Y bueno, materiales que siempre es, ya saben, es parte importante de este curso. Entonces podemos tener monómeros, podemos tener copolímeros, ¿sí? Pronto vamos a tener a partir de este monómero un polímero o podemos tener copolímeros, ¿sí? Lo cual pues es bastante bueno. Digamos también creo que se los he mencionado. Por ejemplo, tiene actitudes de cristal líquido. ¿Sí? Si ustedes ven, es un poliéster. Y también pues puede ser usado como un cristal líquido, lo cual pues suena bien, ¿no? Para pantallas o para algunas propiedades ópticas que tengan en mente, pues podría ser posible hacer este tipo de síntesis. ¿Sí? Vean, también de muy buena revista. Un poco de esto, ¿verdad? Pues se pudo sintetizar a partir también de metátesis de olefina. Vean que es también un interruptor, vean, es como un cable molecular, es un molecular wire, ¿no? Que si ustedes ven a través de una bicapa lipídica, ¿sí? Podemos conectar esto de acá y esto de acá. Desde luego, no hemos logrado hacerlo al nivel que lo tienen la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza pues tiene cables parecidos, ¿sí? Para intercambiar o para comunicarse con el exterior de la célula. Si eso ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Solo que aquí son ácidos carboxílicos y otras cosas, pero pues ya estamos un poquito cerca, ¿sí? De poder tener señales, ¿no? Esto pues pensando un poco en aplicaciones de máquinas moleculares. ¿Sí? También pues tenemos esto, si ustedes ven, podemos tener este otro cable, ¿sí? Parece bastante interesante. Podríamos tener donador, interruptor y aceptor, ¿sí? Entonces podríamos interrumpir la señal, ¿sí? En algún momento podemos apagar el sistema, ¿sí? Podemos aceptar electrones, donar electrones, ¿sí? Dependiendo qué es lo que
lo que nos convenga en ese circuito, ¿verdad? Eso pues también está bastante interesante. Y bueno, aprovechamos un poco para el autoensamblaje, ¿verdad? ¿Qué es esto del autoensamblaje? Como les decía, si ustedes colocan en disolución, ¿sí? Esta dipiridina, ¿sí? O bipiridina, ¿sí? Con esta diamina y este paladio, solo con que ustedes lo coloquen en ciertas concentraciones, pues esto ya se puede autoensamblar. Si lo ven, pueden ustedes ya tener cierto orden sin tener que hacer nada. ¿Sí? Y eso pues es lo que hace la naturaleza, ¿no? Encuentra dos hebras de ADN, ¿sí? O de ARN que se pueden complementar y se complementan sin ninguna ayuda, ¿verdad? Entonces es bien parecido a lo que se hace en la naturaleza. Entonces pues es buscar sistemas, ¿sí? Que se logren autoensamblar. Entonces primero pues el proceso pues tiene que ser cinéticamente permitido, enteramente reversible también, ¿sí? Tiene que ser termodinámicamente favorable, ¿sí? No, si uno piensa en algo muy complicado, pues va a ser difícil, ¿sí? Y bueno, un poco de regido por ciertas interacciones, ¿sí? Recordando que las atracciones electrostáticas entre cationes y anones pues son súper fuertes, los puentes de hidrógeno son súper fuertes, ¿sí? Los enlaces de coordinación pues suelen ser los más estables, ¿sí? Y los primeros que probablemente nos ayudarán a ensamblarnos, ¿sí? O ensamblar, ¿sí? Después pues pueden haber ciertas interacciones pp, puentes de hidrógeno, ¿sí? Y mientras más interacciones haya, pues puede ser que la estructura sea más estable. A esto pues le damos a aditividad, ¿no? Porque estamos adicionando cada vez más interacciones intramoleculares o intermoleculares, ¿sí? Y lógicamente pues va a depender de condiciones de temperatura, solvente, qué tan concentrado lo tenga, ¿sí? Qué tan diluido lo tenga, ¿sí? Y bueno, veamos algunas variantes, ¿no? Nosotros tenemos acá, digamos que podemos usar plantillas, ¿sí? Podemos dirigir ese autoensamblaje, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lo más estable, sino nos podemos imaginar alguna idea que tengamos de algún poro, de alguna estructura cíclica, ¿sí? Y tener un molde, ¿verdad? Ya después a este molde azul, ¿sí? Yo lo puedo pasarle borrador, ¿sí? Y tener acá algo, ¿sí? Entonces eso pues podría ser bastante interesante. Sí, entonces si ven, post modificado yo podría meter algo acá, ¿verdad? Ya después algo como para que se junten, ¿sí? Irreversible, es que ya no voy a lograr quitar esto, ¿sí? Y puede ser asistido también. eh, y digamos en ese caso pues el promotor pues ya es en el final, por ejemplo esto se puede autoensamblar solo así y yo voy a colocarle estos puntitos, por ejemplo, por decirles algo, algún cation que ya que esté en cierta geometría que yo quiera, ¿sí? Solo le meto algo, ¿sí? Para que como que logre hacer el clic, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a ver entonces, vamos a usar la metástasis olefina para lograr hacer esto, ¿sí? Entonces puedo tener, si ustedes ven, una plantilla, ¿sí? Y puedo colocar acá los monómeros, ¿sí? Y después hacer, digamos, la polimerización por metátesis de olefina, ¿sí? Ya tendría esto, vean, ya quito el molde y ya podría obtener un polímero acá, ya podría tener diferentes cosas, ¿sí? Piénsenlo, podría ser, o podría ser al revés, que acá yo quisiera algo acá, sí, que el polímero me sirva como plantilla, sí, podría ser, y después me echa el polímero por calor, sí, también podría ser interesante.
Entonces al final, nuevamente lo que queremos es una plantilla. Nosotros tenemos esto totalmente aleatorio, ¿sí? Y la idea es usar el autoensamblaje para yo ensamblar lo que yo quiero y después ya solo quito la plantilla, ¿sí? Y podría obtener algo. Entonces veamos, por ejemplo acá. Yo tengo este dendrímero, ¿verdad? Un dendrímero pues es un polímero arborescente, ¿sí? Son bastante interesantes, tienen un core, ¿sí? Que le dicen, un core, digamos, un corazón, ¿sí? Un centro. Y en el centro pues vamos a ir metiendo más cosas. Entonces el polímero no se va a ir como que dice lineal, sino va a ser como un arbolito. Si ustedes ven, va a crecer hacia acá, va a crecer hacia acá, va a crecer hacia acá. Y eso pues tiene sus ideas, ¿no? Y una de las tantas ideas, una muy buena idea es catálisis, ¿verdad? Porque aquí si ustedes ven, yo lo puedo decorar con algún catalítico de alguna reacción. Y si ven, yo tengo una muy buena superficie de contacto para hacer reacciones, ¿sí? Y un poco la idea que les voy a dar ahorita es hacer poros, ¿sí? Entonces vean con la polimerización usando apertura de anillo, pues podemos hacer esto, ¿sí? Disculpen ahí, pues ya saben cómo son algunos, les gusta hacer muy pictórico esto, ¿verdad? Porque aquí ya sonaría muy difícil, pero estamos uniendo este R con este R con este R con este, y así, ¿verdad? Entonces ya cerramos todo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues echémonos esto, ¿verdad? Con una hidrólisis, ¿sí? Y vean, ya tenemos, como quien dice, una pequeña cavidad donde podemos hacer de repente alguna reacción, alguna maquinita que se nos haya ocurrido de esta forma, ¿sí? ¿Quién quita? ¿Sí? Podría alguien ocurrirle, bueno, yo necesito algo así como esto, ¿sí? Para realizar algún tipo de reacción aquí adentro, como que fuera una enzima artificial, ¿sí? Podría ser también. Y bueno, esto pues también publicado. Y entonces pensemos un poco en nanoporos, ¿verdad? Entonces podemos tener poros, ¿sí? Que pueda yo de forma selectiva poder tener como un tamiz. Eso es para lo que yo más o menos visualizo un poro. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser esto, ¿verdad? Pero si ustedes ven, yo puedo tener acá poros, ya sea orgánicos, ¿verdad? Como los que les estoy enseñando a hacer, o digamos, o nos están enseñando a hacer los investigadores, ¿sí? O los que estamos mostrando acá, ¿sí? Y aquí pues podría yo poder tener otro tipo, o sea, quiere imaginación, ¿no? Para pensar qué posibilidades tengo yo de crear mis poros usando este tipo de polimerización. Entonces piensen, yo podría tener diferentes estructuras, ¿sí? Diferentes cationes, diferentes moléculas y como que fuera un tamiz, ¿no? Podría tener los más grandes que no pasaron, los de forma cuadrada que tampoco pasaron y únicamente pasarán los redonditos chiquitos. Sí, entonces eso pues también podría servirnos, ¿sí? Suena bastante interesante. Sí, entonces pues hay algunos ejemplos, ¿sí? De autoensamblaje que vamos a ver en la clase del viernes que les voy a subir. Entonces está la doble hélice del ADN, prácticamente es autoensamblaje. Y estructuras terciarias y cuaternarias de la proteína. Por ejemplo, el virus de mosaico del tabaco, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Es un buen ejemplo de autoensamblaje, ¿sí? Quizás es de los virus más simples que hay, ¿sí? Si ustedes ven, pues aquí está la cápside de proteínas, ¿sí? Y aquí está el RNA. Entonces, lo que sabemos nosotros es que el RNA de este virus está, como quien dice, enrollado en una forma de espiral. Y eso pues permite que la proteína se vaya autoensamblando acá y que les quede al final como quien dice este tipo de estructura, ¿sí? ¿Sí lo ven? Quién sabe si así iniciaron los virus, suena interesante, ¿no?
que se ha encontrado con una molécula de ARN, ¿sí? Y alguna proteína, pues se pueden ensamblar, ¿sí? Y entonces, pues esto ya tiene sus estudios y ya está más que estudiado, ¿sí? Entonces acá tenemos tantas unidades de proteicas, ¿sí? Y tantos nucleótidos, ¿sí? Del RNA. Y aquí está más o menos cómo se podría autoensamblar, ¿sí? Aquí está esto. Y la idea es que se va autoensamblando y ya solo se coloca, como quien dice, la tapadera, ¿no? Entonces, si ven, es bastante específico. Bien, entonces hasta aquí la parte de teoría de esto, ¿sí? Les voy a dejar, pues ya saben, una tarea y una discusión de artículo. Entonces espero que les sirva y pues nos vemos el viernes, ¿sí? Todo pues sale bien. Entonces nos miraríamos entonces el viernes. Ok, chao y gracias por su atención.